Damas y caballeros, los dejamos con nuestra moderadora Concha León Portilla, de Enlace 50. A todos, bienvenidos. Vamos a hablar de algo que seguramente ya todos saben. La pirámide poblacional se ha invertido no solo en México, sino en todo el mundo. Cada vez somos más los mayores de 50 o de 60 o de 70 y habemos muchísimas personas que ya pasamos esa barrera y cada vez hay más personas con experiencia, con talento, con ganas de hacer cosas, con ganas de hacer muchas actividades y que tienen mucho que enseñar. Sin embargo, también la tercera edad o los adultos mayores significamos un desafío, porque no contamos en México con la infraestructura para darnos servicio y para lograr una vida en plenitud. Estoy ahora con tres personas que ya les presentaron un poco, pero les voy a decir quién es quién. Dileri Montalvo, de Belmont. Pablo Lagos, de Casa del Parque. Y Antonio González Quirós, de Vallesol. Ellos son expertos en la industria del adulto mayor, en cómo tratarlo y en todas las oportunidades que puede brindar al turismo de México el contar con este tipo de experiencias, de profesionalismo y de talento de las personas que tenemos aquí. Cedo la palabra a Pablo para que, esto va a ser una conversación informal, pero para empezar con un poquito de orden, Pablo nos va a platicar un poco de la visión del adulto mayor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, yo quiero hablarles un poco de lo que es la dinámica demográfica y de mercado que se viene con el tema del adulto mayor. Creo que todos oímos hablar ya cada vez más y el que estemos aquí es un ejemplo de esto, de la enorme revolución, diría yo, silenciosa demográfica que tenemos en el mundo, ¿no? En términos de gente mayor de 60 años. Hoy en México, para empezar hablando de México, se estima que alrededor del 8% de la población tiene más de 60 años, lo que nos llevaría a hablar de 10 millones de habitantes en esas condiciones. Sin embargo, cuando nos vamos 25 años adelante, se estima que en nuestro país aproximadamente el 30% de la población va a ser mayor de 60 años y vamos a hablar de cerca de 35 millones de habitantes de esa edad o de 60 para arriba. Si a esto le sumamos además que afortunadamente a través de los avances tecnológicos y médicos cada vez más nuestra esperanza de vida va a mejorar, se estima que en México en ese lapso la esperanza de vida mejora en aproximadamente 10 años, llegando a ser para los hombres que vivimos menos que las mujeres, de aproximadamente 80 años de edad, quiere decir que vamos a tener una enorme cantidad de gente con una mucho mayor edad y también en una mejor condición de salud, con mucho mayores expectativas sobre lo que quiere y lo que puede hacer con su vida, ¿no? El paradigma histórico, digamos, que teníamos nosotros es que cuando hablábamos de vejez, la palabra vejez ya significaba una especie como de la antesala del panteón, era una especie como de esperar la muerte en un continuo deterioro de nuestras condiciones físicas y emocionales, y la verdad es que hoy en día hay un giro enorme en el sentido de que los que vamos acercándonos a ese momento de vida tenemos muchísimas expectativas sobre lo que queremos hacer con ella en todos los sentidos, profesionalmente, recreacionalmente, familiarmente, etcétera. Eso supone para nosotros, para un sector como este, una enorme oportunidad para poder brindar esos servicios. La problemática que tenemos, nosotros en México en particular, pero en el mundo, es que no necesariamente tenemos la infraestructura, la política pública, el capital humano preparado para ese enorme desafío y esa gran oportunidad. Y creo que el reto, y es un reto muy bonito, yo lo consideraría así, para nosotros en México, es darle velocidad y prioridad al tema, a la agenda, para desarrollar una política pública, una política fiscal, una política de desarrollo acorde para estar preparados, para atender en una forma efectiva a nuestro adulto mayor y al adulto mayor del mundo, que por cierto para ese entonces vamos a estar hablando de casi 800 millones de personas en el mundo desarrollado
que van a ser mayores de 60 años. Entonces hay una gran oportunidad, la verdad, se los digo en este caso como un grupo, representando un grupo de inversionistas mexicanos que nos adentramos a esto hace pocos años y nos hemos dado cuenta al crear esta operación que hemos tenido que hacer mucho solos. Capital humano, hablábamos hace rato aquí con mis colegas que en este país hay 300 geriatras, ¿no? Es verdaderamente ridículo. No estamos preparados en el sector servicios, en el sector de cuidados, en el sector salud, en el sector inclusive de alimentos y bebidas y demás, para darle a esta gente lo que va a necesitar y lo que va a demandar. Gente además con poder adquisitivo, gente con capacidad y con una ansia y tiempo para gastar su vida con toda la calidad posible, con independencia y con dignidad, ¿no? Dileri, me gustaría que nos comentaras tu punto de vista, por favor. Sí, cómo no. Dentro del mercado de los adultos mayores en México, hemos tenido que voltear a ver a países como España, aquí tenemos un ejemplo, ya nos platicará en un ratito Antonio, como Estados Unidos, yo represento una empresa americana. Necesitamos aprender y ponernos las pilas rápido para poder capacitar a la gente y poder enfrentar todo aquello que se nos viene más rápido de lo que pensábamos. Decía Pablo, y una de las estadísticas que a mí sí me aterra cuando pienso es que en 2050, que estamos a nada, va a haber más adultos mayores que niños en este país. Entonces sí tenemos que empezar a pensar en un enfoque distinto hacia los adultos mayores. ¿Qué está pasando en otros países con la vivienda y las oportunidades del sector de los adultos mayores que hoy en México empezamos a tener? Existen varios tipos de comunidades de retiro que le llaman en Estados Unidos, dependiendo de la situación de las personas. Está primero que nada este mercado para los 50 plus que le llaman, las personas mayores de 50, que por supuesto yo no creo que son adultos mayores todavía. No somos. Los veo jovencísimos, pero este mercado ofrece un poco lo que ustedes hacen, toda la parte de turismo que se congrega en unas zonas, ya sea residenciales o turísticas, para dar servicios que sean interesantes a este mercado de 50 y más. Aquellas personas que ya empiezan medio a retirarse, que quieren tener una vida activa, son independientes, pero quieren vivir en comunidades. Y el requisito número 1 es tener más de 50, ahí está padre ya ser un poco adultos. Posteriormente viene lo que le llaman el independent living, que en México empieza a haber también un poco de esto en algunas ciudades. Son comunidades de retiro donde la gente viene para vivir de una manera más cómoda. Ellos son totalmente independientes, no requieren de cuidado, que eso es un tema importante, sin embargo, buscan ciertas facilidades para poder vivir en estas comunidades independientes. Por otro lado está lo que le llaman el assisted living, son comunidades de retiro especializadas en cuidar a las personas mayores que ya son más frágiles. Son aquellas personas que ya necesitan un poco de ayuda para su vida diaria. Ya no me puedo peinar muy fácilmente, necesito que me ayuden a peinarme, que estén cerca de mí o que me ayuden a bañarme, porque ya estoy un poco más frágil, aunque esté saludable. Ya la edad me va pidiendo que tenga un poco más de cuidado. Eso es lo que se le llama el assisted living. Dentro del assisted living, algunas comunidades incluyen los servicios de cuidado de la memoria para personas que empiezan a tener deterioros cognitivos, ya sea leve o avanzado. Estas demencias que en México decimos mucho, la demencia senil, que en realidad la demencia senil no existe, es un tipo de demencia donde nuestras neuronas van muriéndose y efectivamente vamos teniendo pérdida de la memoria. Es otro tipo de servicios que dan estas comunidades. Y finalmente en Estados Unidos, en México no lo hay, tiene lo que le llaman el hospice. Son ya residencias de cuidado para personas que ya requieren cuidados médicos más avanzados.
¿Qué tiene que ver esto con el turismo? Me parece buenísimo que digas eso. ¿Cómo lo vamos a relacionar? ¿Cómo podemos relacionar esto? Como decía Pablo, las personas que viven en estas residencias, la mayoría de los casos, excluyendo la parte de hospice y demencia, memory care, ellos realmente tienen necesidades de salir, son modelos sociales que requieren interactuar, salir, viajar, hacer, y nos enfrentamos a un turismo en México que no ha volteado a ver a los adultos mayores, que no tiene toda la infraestructura ni toda la planeación necesaria para una persona de la tercera edad. Requerimos, como decía Pablo, políticas públicas, requerimos planeación de servicios de ustedes, la industria, que sean enfocados para estas personas mayores, porque dentro de muy poquito tiempo son la gran mayoría de los turistas que van a tener, y vamos a hoteles donde no hay regaderas especiales. Me gustaría que nos platicaras, por favor, Antonio, de la experiencia en España de las personas que van de viaje a residencias, por ejemplo, conforme va cambiando el clima. Bueno, buenas tardes a todos. Yo represento a un grupo español que tenemos una nueva empresa que hemos formado aquí en colaboración con un grupo presidente. Y respecto a lo que me comenta Concha, en España tenemos 47 centros ubicados en diferentes partes de España. Como bien saben, pues en el norte de España pues el clima es un poquito más severo, y en la zona de Andalucía o de Levante el clima pues es muchísimo más cálido y mucho más benevolente para las personas mayores y evidentemente para todo el mundo. Lo que nosotros tenemos es muchísima gente que pasa el invierno en zonas cálidas, y como por ejemplo Andalucía, y luego en verano, que ahí sube la temperatura mucho, pues se pasan a zonas como Asturias, donde el clima en verano pues sube hacia los 25 grados y tal, pero no hace pues los 40 que puede hacer en Andalucía. Eso es una forma de turismo, más bien turismo interno hasta de la propia empresa, porque solo nos movemos entre nosotros, pero también atraemos otro tipo de turismo de países del norte de Europa, y enfocado a turismo de gente con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, una asociación, imagínense, de Parkinson en un sitio pues, del norte de Europa, que quiere organizar una visita a una zona de playa. Pues tenemos unas residencias adaptadas, con baños adaptados, comida, etcétera, etcétera, con servicios médicos, enfermería 24 horas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, médico presencial en el centro 24 horas, y ese tipo de servicios la hotelería a día de hoy no los da, ¿no? Entonces es un tipo de hotelería un poquito diferente, pero que no deja de ser un foco turístico para Europa. Sí, porque al final es un servicio, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, que exige calidez, profesionalismo, que exige una institucionalización, y es como un gran turismo especializado que puede permitir que personas mayores sigan viajando y disfrutando un poco más la vida. Exactamente, y eso mismo se puede reproducir aquí en México, puesto que aquí tenéis un país que, aparte de ser formidable, tiene un clima estupendo, captando turismo americano, bueno, norteamericano, estadounidense y canadiense, como a día de hoy se está captando en muchos hoteles, pero con turismo especializado en este tipo de servicios para gente mayor. Otra de las formas, y que también es otro tipo de turismo, es lo que nosotros llamamos en Vallesol respiros familiares. ¿A qué nos referimos con esto? Pues, por ejemplo, imagínense, yo tengo a mis padres en casa, que los atiendo, y me quiero ir con mi familia pues a Cancún. Mi padre, con 85 años, una silla de ruedas, etcétera, pues no se quiere ir a Cancún porque para él es una molestia. Tenemos este tipo de servicios en México DF o en Querétaro, en nuestro caso, que podemos atender a esa persona de forma temporal por 15, 20 días, mientras que la familia se va a Cancún con el resto de hijos. Platícanos de las personas de postoperatorio, que has tenido oportunidad de apoyar gente de fuera. Sí, de acuerdo. Yo creo que esa es una enorme oportunidad también, y es que, bueno, como sabemos, hay muchos pacientes, ¿no?, que están en tratamientos médicos que pueden requerir estancias, ya sea postoperatorias o inclusive durante tratamientos,
poner ejemplos, por ejemplo, un proceso de quimioterapia para algunos pacientes, y evidentemente no es viable económicamente, es inclusive peligroso para muchos de estos pacientes permanecer hospitalizados para recibir ese tratamiento, y es en donde este tipo de instituciones podemos estar capacitados o estamos capacitados para ofrecer ese servicio. Es decir, yo no tengo un quirófano, yo no soy un hospital, pero yo puedo tener una habitación que tiene tanques de oxígeno, tengo enfermería 24 horas al día y que estamos capacitados para atención de primer orden o de primer nivel en un caso de una emergencia inmediata. Entonces creo que en ese sentido, pónganse a pensar, por ejemplo, pacientes americanos que a lo mejor están pasando por una etapa similar y se pueden venir a pasarla en un lugar con un clima muy afable, muy agradable, probablemente incluso a muchísimo menor costo, a pasar ese proceso de tratamiento y demás, ya sea un postoperatorio, como en nuestro caso lo hemos hecho y nos ha funcionado muy bien, o puede ser incluso en estos tratamientos prolongados que muchas de estas situaciones requieren, ¿no? Entonces, es una enorme oportunidad hacerlo, y en la medida, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que se rompa la barrera y el americano pueda hacer libre uso de su seguro de Medicare o de Medicaid en México, pues nos abre también un enorme potencial para poder traer a esas personas a que sean tratadas aquí y sus seguros de previsión médica les reconozcan y les reembolsen estos gastos, ¿no? Lo que nos estabas platicando del trinomio que es hotel, hospital, residencia. Están empezando a ver en México unos proyectos mixtos que van a conjuntar en una serie de servicios. Un caso específico es el caso de Belmont Village, que está construyendo en México, es una residencia para adultos mayores que está en conjunto con el Hotel Hyatt y con una torre de consultorios desarrollando un proyecto que de alguna manera lo podemos ver como turismo médico. Un edificio de 20 pisos, donde los 10 primeros pisos va a ser una residencia para adultos mayores, los siguientes 9 pisos van a ser un Hotel Hyatt House para poder dar atención ya sea a los familiares de los residentes que viven ahí si vienen de fuera, o bien a pacientes que están en el Hospital ABC. Nosotros estamos frente al Hospital ABC de Santa Fe, y por otro lado tenemos una torre de consultorios. Esto genera un grupo de negocios enfocados de alguna manera al turismo médico. Nos lleva a pensar en un servicio donde la estrella de alguna manera es el residente persona mayor, pero contamos con servicios para sus familiares, para la gente que viene de fuera, para la gente que viene al hospital por alguna causa, ya sea de otro país o del interior de la República, y puede quedarse. Tenemos de hecho un puente que nos está comunicando con el Hospital ABC de Santa Fe. Entonces, es muy importante cómo van a empezar a desarrollarse proyectos y servicios enfocados para los adultos mayores que pueden ir muy bien de la mano con el turismo. Hemos oído turismo médico más bien para cirugía plástica, para cuestiones bariátricas, para cancerología, pero debemos de presionar a nuestros gobiernos para verdaderamente aprovechar esta maravilla que tenemos en México, de sí convertirnos en el lugar para recibir a todos los adultos mayores y poderles ofrecer servicios turísticos, médicos, sociales, culturales, enfocados para las personas mayores. ¿Quisieras agregar sobre esto? Bueno, yo creo sin duda que esa es una enorme oportunidad que apenas estamos viendo, y creo que sin duda México tiene y tenemos nosotros una industria turística muy desarrollada. Este es un país que ha sido turístico toda la vida, muy sofisticado. Tenemos a Estados Unidos junto, y eso ha hecho que en México desde muchos años atrás la hotelería, la gastronomía tengan un altísimo nivel. Tenemos un entorno extraordinario y creo que tenemos una oportunidad dorada para realmente aprovechar ese bono demográfico y en la industria empezar a segmentar servicios especializados para ello.
A mí me tocó hace muchos años, por azares de la vida, ser consultor para una línea de cruceros y me tocó zarpar en este crucero para un propósito que no tenía nada que ver con el turismo, era más un tema económico, pero el 98% del pasajero era adulto mayor, sin duda. O sea, esa industria, me quedó claro, en cierto segmento, es una industria dirigida y segmentada al adulto mayor, porque son los que en ese caso, para ese nicho, tenían el tiempo, tenían el dinero y tenían el gusto de ese tipo de solución para poder viajar, a lo mejor con un nivel de confort y de seguridad que un viaje de otra forma se los hubiera hecho muy difícil. Me queda clarísimo que la oportunidad es enorme y que combinando esfuerzos y otra vez con una política adecuada podemos crear soluciones, ya no para un mercado que hoy todavía lo vemos a lo mejor pequeño, sino para el mercado que va a ser un mercado dominante en poder de compra y en demografía en México y en el mundo, ¿no? Me gustaría, Antonio, que nos hablaras de cómo debe certificarse esta industria, institucionalizarse para tener unos niveles de calidad parejos, donde la gente esté segura y bien cuidada. Vamos a ver, una de las cosas más importantes en una residencia geriátrica es tener unos mínimos niveles de atención a nuestros residentes. Evidentemente, alguien que nos deja a sus padres, deja pues a las personas en principio más importantes de sus vidas en nuestras manos. Una de las cosas que tenemos que intentar convencer al residente y a sus familiares es de la transparencia que ofrecemos respecto a servicios médicos, respecto a la atención integral al residente que se toma en las residencias y que el adulto mayor esté bien atendido y que tenga una calidad de vida aceptable, dentro de sus necesidades y de sus posibilidades, por supuesto. En Vallesol estamos certificados en ISO 9001 y certificamos todas nuestras residencias con Bureau Veritas anualmente. Esto nos da la capacidad de explicarles a los familiares qué es lo que hacemos, qué procesos tomamos, que no se hacen las cosas por hacer, sino que todos los protocolos se aplican diariamente con todos los residentes y que eso redunda en una buena atención a los residentes. Antes estábamos hablando de que aquí en México de momento no hay mucha normatividad al respecto y que sería bueno para la competencia y para los adultos mayores en este país que hubiese una normatividad al respecto. Tampoco hace falta liarse ahora a poner normas, no es el caso, pero sí que haya unos mínimos para que cuando un familiar deja a un residente en uno de nuestros centros, tenga la seguridad de que va a haber unos mínimos esenciales de atención y va a cumplir una normativa mínima por lo menos, ¿de acuerdo? Porque hemos hablado también de la credibilidad y de la cultura de la gente en este aspecto, ¿no? Estamos platicando, Dileri, platícanos. Sabemos que desafortunadamente nuestra cultura en México nos ha llevado a pensar en que cómo voy a ir a dejar a mi mamá a un asilo. Es como un tema tabú. Cuando empecé en este negocio verdaderamente me veían mal, ¿no? ¿Cómo crees? Mi padre tiene 90 años. Y lo primero que me dijeron mis hermanos fue, ni empieces a inventar que mi papá se va a ir a vivir a esa cosa. O sea, no podemos, no cabe en nuestra cultura el pensar que va a haber algo que no es un asilo. Estos son modelos de atención que verdaderamente no conocemos. Casa del Parte, que ya está aquí, es un ejemplo lindísimo verdaderamente, de que tenemos una calidad de amorosa, de cuidado, y cuando podemos mezclar todo esto con servicios especializados para nuestros adultos mayores, se vuelven verdaderamente en una opción maravillosa. Si nos detenemos a pensar ahorita que las familias cada vez son más pequeñas, tenemos menos hijos, las mujeres estamos ya trabajando, muchas de nosotras. ¿Quién va a cuidar a nuestros adultos mayores? Pero están en casa viendo la tele, deprimidos, en el mejor de los casos con una enfermera que muchas veces ni sabemos si son enfermeras de veras, nada más porque llegó vestida de blanco. Es muy importante hacer conciencia que sí nuestros hábitos tienen que cambiar y que tenemos que empezar a desarrollar estos servicios verdaderamente en niveles estandarizados de muy alta calidad, porque ahí vamos a tener que estar, porque es la mejor opción para nosotros,
adultos mayores, que ya nos tocará hoy a nuestros padres, y en el futuro para poderles dar la libertad a nuestros poquitos hijos que cada vez tenemos, no menos. ¿Cómo podemos fortalecer esta industria, Pablo? Bueno, yo creo que hay muchas variables aquí que tenemos que atacar, lo que le decíamos al principio, tenemos que empezarlo a ver inclusive desde política pública para incentivar la inversión, la normatividad, la certificación para asegurarnos de que estos establecimientos cumplen con una normatividad mínima. Es una gran responsabilidad albergar a un adulto mayor en casa, es una responsabilidad importante y hay que saber hacerlo, ¿no? Sin duda capital humano, entrenar a gente que entienda y sepa tratar a un adulto mayor. Una casa de este tipo, cuando tú lo vives y tienes ahí a la gente, te das cuenta que la persona que tiene relación directa con el adulto mayor, sea quien sea, una camarista, una persona de enfermería, tiene que entender de muchos temas a la vez. Es una disciplina muy sui generis. Al final, el adulto mayor es más frágil, es más vulnerable, seguramente, muy probablemente, bueno, eso esperamos nosotros, que los adultos mayores cambien de residencia y se vayan para allá arriba, que seamos nosotros su último punto terrenal, y eso quiere decir que vamos a ver a esta población, vamos a decir, envejecer con nosotros, y seguramente y lamentablemente también vamos a verlos morir. Hemos tenido esos instantes. Entonces, la capacitación, los protocolos, la normatividad que se requiere es enorme. La gran fortuna que tenemos en México, y eso lo vemos en el trato, es que somos un país de gente muy servicial. La vocación que tiene el mexicano de servicio y de empatizar con su semejante es inmensa. Si nosotros le damos a esas personas el conocimiento, el entendimiento de la dinámica del adulto mayor, no hay nadie que nos derrote en servicio. Ahí me llama mucho la atención, nosotros vamos a Estados Unidos a una convención de una asociación que se llama ALFA, Assisted Living Federation of America, que hace un gran evento y habla de todo esto, y curiosamente el reconocimiento más importante que se hace en todo el evento es precisamente a esas personas que están, digamos, en el campo de batalla y que han hecho más de lo esperado para atender o resolverle un problema a un adulto mayor. Esa capacidad de empatía la tenemos aquí, tenemos la materia prima para ser un país de excelencia en la industria y convertirnos en un destino increíblemente atractivo para que ese adulto mayor pase sus mejores momentos de vida con nosotros. Vileri. Sí, yo quisiera comentar algo. Hemos oído mucho de los baby boomers y de este mercado de retirados en México. Según la AMAR, la Asociación Mexicana de Agentes del Retiro, en México ya hoy por hoy hay más de 1 millón de extranjeros retirados viviendo en nuestro país. Esto nos habla de que, como decíamos hace un rato, hay una gran posibilidad de darles servicios a estas personas. Tenemos que pensar que es una vía muy interesante para crecer nuestro turismo, para crecer la industria y para que México se convierta, contamos con clima, contamos con esta calidez que dice Pablo, con esta vocación de servicio, somos amorosos con nuestras gentes mayores, nuestros adultos mayores, son verdaderamente muy respetadas las personas mayores en este país, afortunadamente, y ojalá que sigamos trabajando para que así sigan siendo por muchos años. Entonces, es muy importante no olvidarnos, ahí ya tenemos 1 millón de personas retiradas viviendo en nuestro país. ¿Por qué no podemos tener 2 o 3 para desarrollar esta industria, no solo en comunidades de retiro, sino en todos estos tipos de turismo médico, turismo de medicina alternativa, fitness, exploraciones? Hay tantas cosas que se pudieran hacer que yo creo que es importante no olvidar.
que también yo creo que las personas de turismo de servicio debemos especializarnos un poco más, ¿no? Así como el capital humano que tú estás diciendo que se necesita para formar todas estas clínicas, residencias, centros de día, también sería yo creo que una gran oportunidad para hacer transporte, personas capacitadas para moverlos, para entenderlos, para hablarles a su modo, con su ritmo. Yo creo que es una ventana gigantesca la que se abre aquí. Yo, una de las cosas que tengo con mi personal, o que tenía en España, es una gran admiración hacia las personas de atención directa. Es un trabajo muy duro el tener que duchar a una persona mayor todos los días, el tener que escuchar su problemática. Es gente que, pues por una razón o por otra, acaban teniendo una confianza con nosotros muy especial. Yo siempre digo lo mismo, que a una persona de atención directa de nuestras residencias, ya sean gerocultoras o enfermeras de atención directa, enfermeras de planta, los médicos, geriatras, tienen que ser personas especiales. Es muy complicado venir a uno de estos centros simplemente por un sueldo. Nos tiene que gustar mucho lo que hacemos, nos tiene que gustar mucho la gente, el contacto con la gente mayor, porque es un trabajo muy, muy especial. Y es una satisfacción para nosotros cuando una persona llega a la residencia, que pues básicamente hay muy poquita gente que quiera entrar por su propio pie. Nadie decide, fenomenal, me voy a ir a Vallesol, estupendo. No, pues no. Tenemos que ser realistas, y esta gente viene por una causa. Esta causa pues no suele ser buena. Pero cuando vemos que esa gente está bien atendida, que está contenta, que acaba llamando Vallesol o tratando a Vallesol como su casa, cuando sale a comer con sus hijos y dice, después de comer, no, ya estoy cansado, llevarme para casa. Y llevarme para casa significa llevarme a Vallesol. Para nosotros es una satisfacción enorme. Y ver a los familiares que nos lo comentan, pues mira, mi padre está encantado, yo estoy encantado, estoy tranquilo en casa. Todas esas cosas son las que realmente nos hacen seguir adelante, y yo creo que en este país vamos a tener muchísimo éxito, porque la calidad de la atención es excepcional. Yo llevo aquí 3 meses y la verdad es que da gusto cómo se atiende a la gente, y eso traducido a una residencia de adultos mayores va a ser espectacular, yo creo. ¿Quisieran agregar algo más o vamos a preguntas? Simplemente quisiera hablar de otro limitante o desafío que tenemos en México con este sector, y estoy hablando más obviamente del adulto mayor, vamos a decir, mexicano. En México tenemos un gran desafío, porque nos vamos a hacer un país mucho más viejo, ¿no? Cuando vemos esa pirámide demográfica y digamos 30% de la gente arriba de 60 años, ¿cómo le vamos a hacer? Y digo esto porque sabemos nosotros que no tenemos una cultura de previsión social o de ahorro para el retiro. Eso ha empezado, sigue siendo incipiente. Les voy a dar un número así nada más para un comparativo. En México, aproximadamente 35% de la población económicamente activa cotiza en un fondo de pensión privado o del gobierno. Chile, no hablo ni de Suecia ni de Finlandia, hablo de Chile, más o menos el 65% de la población económicamente activa ya cotiza en un plan de retiro. Entonces, tenemos una enormidad que recorrer, no solamente porque como país tenemos que fondear esas pensiones, que cada vez van a requerir de más salidas y no van a tener tantas entradas. Además, tenemos que hacerlo por nosotros mismos, tenemos que establecer esa cultura. La buena noticia es que eso está sucediendo, que estamos viendo rápidamente una cultura mucho más a fondo en México para el retiro, y claro, ¿qué va a hacer eso hacia este mercado y este turismo hacia el adulto mayor? Que el poder de compra que tiene ese adulto mayor va a ser muchísimo mayor. En el caso de una residencia de este tipo, por ejemplo, hoy en día, casi siempre nuestra experiencia ha sido que la solución económica viene a través de los hijos. La familia extendida mexicana, que siempre hemos dicho que es la mejor previsión social que tenemos en nuestra cultura, pero no viene necesariamente de un fondo de pensión. Sin embargo, el futuro es así. En el futuro lo que nosotros estamos previendo es las pensiones van a ser en sí mismo la forma en la que este adulto mayor va a poder hacer este tipo de decisiones de servicio, entretenimiento o de vida para sí mismo, ¿no? Entonces, este es un tema fundamental con el que también no podemos dejar de trabajar como país
muy agresivamente para establecer una cultura cada vez mayor, cada vez más pervasiva, más universal de previsión y de fondo para el retiro, ¿no? Sí, porque 2050 puede sonarles lejos a alguien, pero no falta nada, en cualquier momento. Y ya para 2030 las cifras son tremendas, y eso estamos a 14 años. Entonces, yo creo que mientras más nos apuremos, más nos profesionalicemos, lo que estabas hablando de los proveedores, no sé, que hay que capacitar a los proveedores también. Todos tenemos que capacitarnos en este tema porque es una necesidad que viene, que nos está alcanzando. ¿Dileri? Sí, desde, como tú dices, desde los médicos, que necesitamos más geriatras, las enfermeras se tienen que especializar en el cuidado, porque no es lo mismo ser una enfermera de población en general que una enfermera que atiende a un adulto mayor. Una persona mayor requiere de cierto tipo de trato totalmente distinta. Tenemos que empezar a ver todas las enfermedades degenerativas que por más que estemos sanos en la vejez, van a existir porque vamos a vivir más tiempo. Las mujeres tendemos a estar todavía aún tantito peor, digo yo. Entonces sí tenemos que trabajar muchísimo en educarnos y en pedir a nuestros gobernantes verdaderamente a través de este tipo de foros que no sean ser solo siempre parte de una agenda, sino buscar soluciones, proponer y como industrias, cada industria diferente en su área, no dejar de pensar en los adultos mayores y trabajar para hacerlo cada vez mejor. Yo creo que el objetivo de nuestra presentación es sembrar una semilla, empezar a hacer conciencia, empezar a tener esta cultura de algo que todos necesitamos. Ellos ya se adelantaron, ya están trabajando mucho en eso, hay que ser más, la competencia va a ser sanísima, lo que estábamos hablando, porque ni siquiera ahorita existiría, o sea, ellos están poniendo todo y hay mucha gente que necesita los servicios. Pues nos gustaría mucho que nos hicieran preguntas. Allá, perdón, allá hay una persona, es que la luz no veo. Bueno, ante todo, yo creo que yo tengo 70, entonces ahí voy para allá. Bravo. Y de veras, es un espacio muy importante. Mi mami acaba de morir de 94 años y la teníamos en casa y como dice Deliri, una señora con una batita blanca presumía que era enfermera. Es catastrófico eso. No hay nadie que controle, regule ni nada. Lo que sí creo que es importante que ya haya estos focos diferentes. Ahora, yo he visto que las monjitas son gentes muy dedicadas, no sé si los monjitos también, pero bueno. Luego, creo que es muy importante tomar en cuenta un servicio social o un servicio militar, que en México pues es la cosa más chusca del mundo. Creo que si te sacas bolita blanca o bolita negra o no sé qué, y ahí se pasan la bolita. Creo que ahí también hay un área donde se puede disciplinar. Yo les digo porque lo acabo de vivir y lo voy a vivir en un ratito más. Luego yo veo que no hay algo así como day care, que quiere decir cuidado de día nada más, que no duerman ni que nada, sino nada más entran, los bañan, les dan desayuno y te lo sacan y te lo llevas a tu casa y los apapachas o como tú quieras. Luego, no sé, también hay una cosa adicional que sería, en la casa del retiro de los alemanes, cada paciente tiene su médico propio, que también me llamó mucho la atención. Eso es otra variante. Y luego, pues obvio, pues no hay de otra, los servicios funerarios, todo es la cadena. Digo, el que vive tiene que morir y no hay de otra, así es que mejor nos enfrentamos. Yo les quiero decir que hay un hueco que no han descubierto, o si no lo descubren, pues de una vez. Hay gente entre 18, 50 o 60 años con trauma cráneoencefálico. Yo tengo un hijo con ese caso. No encuentro una institución en México que se dedica a eso. Yo tengo 7 años de estar cuidándolo a mi mamá, y digo, no me voy a poner a llorar ni es para nada, pero te enfrentas, los cuidadores que somos finalmente los parientes, es un desgaste
que ya ni les quiero contar. Pero yo creo que ahí hay un hueco. Digo, si estamos hablando de turismo, me encanta que se combine tanto uno como el otro. Yo he tenido que atender, porque trabajo en turismo, a ciegos, ya no se dice discapacitados, de capacidades diferentes, de doble esfuerzo. Un hermano mío tuvo una embolia. Es decir, hay el chorro de huecos y lo que ustedes dicen, pues es un parteaguas y una punta de flecha. Yo sí les solicito a ustedes que de veras están ya a otro nivel, necesitamos otro tipo adicional a los dorados. Pongámosles los plateados, los de cobre o los que ustedes quieran, pero falta otro espacio que requiere de los mismos, digamos, cuestiones básicas que ustedes ya están trabajando, que tienen las experiencias y que, bueno, yo pido que hagan un nuevo espacio para ese tipo de gente. Tienes toda la razón, muchísimas gracias. Vamos a ver, bueno, respecto a la gente mayor a la que ha atendido usted en su casa, efectivamente es muy complicado atender a una persona en casa. Por supuesto, pues la casa, para empezar, no está equipada ni adaptada a ese tipo de patologías o de necesidades de la persona mayor. Respecto a lo que me decía de los médicos, nosotros en nuestro modelo de negocio queremos que el médico de la residencia sea el que lleve, digamos, el día a día de los residentes. Yo no puedo tener una residencia con 120 personas y tener pues 300 médicos pasando por la residencia todos los días, porque sería inviable, ¿no? Entonces, en nuestro modelo de negocio lo que tenemos es un sistema informático en el que a la llegada del residente se hace una valoración multidisciplinar. Cada departamento hace una valoración, se pone en común y esa valoración se pone en un sistema informático que tenemos especial, creado por Valle del Sol, y cada 3 o 6 meses se va revisando esas patologías. ¿Qué pasa si un residente necesita ir al neurólogo? Pues nos adelantamos un poquito a la información que hay que darle al neurólogo. Sale de la residencia pues con un informe de la psicóloga, sale de la residencia con un informe del médico, de enfermería, con todas las medicinas que está tomando el residente, evidentemente con un informe total y absoluto que al neurólogo le va a dar mucha información. Incluso ponemos a disposición del neurólogo nuestros evolutivos que se van anotando diariamente en este sistema informático. Respecto a lo que me decía de las personas jóvenes, eso es un problema que yo creo que está en todos los países, que no hay sitios para atender a este tipo de gente y los que hay son extremadamente caros. Pero bueno, yo desgraciadamente de momento con las residencias de adultos mayores tengo de sobra. ¿Tú? ¿No pueden recibir No, jóvenes? sí, con mucho. Nosotros podemos platicar, nosotros atendemos casos personalizados y dependiendo de la edad, pero sí se nos han acercado algunas personas con casos de personas un poco menores de 60, pero se hace la valoración y si podemos darle el cuidado que requiere, por supuesto que sí lo vamos a recibir en Belmont. Ahorita con mucho gusto platico un momentito. El problema que tenemos con ese tipo de gente o de gente joven en las residencias es que no es el entorno ideal para una persona. O sea, yo no puedo tener a una persona de 40, yo tengo 41 años. A mí, bueno, yo de momento estoy muy sano, pero si me da un ictus o tengo una necesidad de esas, a mí no me gustaría personalmente que me metiese en un sitio con personas de 80 años, básicamente porque es que no pinto nada en ese sitio y no está adaptado ni la terapia, están diseñadas para este tipo de gente. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Quién más nos quiere preguntar? Ay. Sí, tengo 2 preguntas. Respecto a los baby boomers, ¿cuáles son los lugares preferidos en México para los baby boomers actualmente? Y la segunda es, ¿qué lugares serían susceptibles de desarrollarse para ofrecérselos? Está toda la península de Baja California. Yo creo que hay muchas zonas, yo diría, creo que tenemos una riqueza y diversidad enorme. Sin duda, todo lo que es Baja California es una zona muy atractiva por la cercanía, por las condiciones de clima y cada vez más de infraestructura y de desarrollo, ¿no? De hecho,
sabemos que hay doctores americanos que vienen al lado mexicano y practican y demás. Zonas, aquí tienes, yo te diría, y usted lo sabe mejor, creo que yo, tienes toda la zona, vamos a decir, central de México, que tiene esta parte cultural, el San Miguel de Allende, el Bajío en general, Guanajuato, Querétaro, cada vez son zonas que tienen ese atractivo. ¿Por qué? Un clima increíble, una experiencia de vida distinta, mucho más apacible, pero auténtica. Más barata. Tienes obviamente una ciudad como Mérida, yo creo que el sureste es una enorme oportunidad, muy cerca de Florida, muy cerca de Miami, con un clima extraordinario, una imagen de seguridad fuerte, económica, y de hecho a nosotros se nos ha acercado el gobierno del estado con el interés de ver qué podemos hacer para que Mérida sea un polo de desarrollo del turismo para esos baby boomers que están buscando una experiencia de adultos mayores. Yo creo que hay muchas zonas de México, evidentemente, bueno, sabemos que en Jalisco hay también un desarrollo importante, Ajijí, pero yo ¿no? creo que cada vez, Ajijí, hay cada vez más zonas. Tenemos un clima muy bueno en casi prácticamente todo el país, obviamente templado, cálido, no gélido, y zonas naturales y zonas culturales que son únicas. Yo creo que las más, digamos, tradicionales son estas. Un San Miguel, te diría, ya no es San Miguel, es toda esa mancha del centro y del Bajío. Y por supuesto, estoy convencido que toda la parte del sureste, y no hablo de Cancún, hablo de Mérida, hablo de todo ese entorno, es muy ávido para este tipo de destino y de experiencia del turismo mayor y de esos baby boomers que ahí van, ahí están acercando a ese tipo de experiencia, ¿no? ¿Y la segunda? Dijiste que tenías dos, ¿no? Expectativa de los baby boomers. Yo creo que un San Miguel, yo diría, pues a lo mejor ya está bastante desarrollado. Mérida está prácticamente virgen. Baja California ya tiene desarrollos, pero la verdad todo ese corredor hacia abajo hay una enormidad de cosas que se pueden hacer. Y fuera de San Miguel, en el Bajío mismo, hay muchísimo todavía por hacer y desarrollar. Yo creo que hay geografías muy claras que además tienen una ventaja, tienen proximidad, tienen mucha cercanía, y estoy obviamente orientándome mucho al mercado del norte, ¿no? Y son zonas que tienen una afinidad natural como para llegarle a ese mercado. Yo diría que fuera de San Miguel, que es un pueblo muy pequeño y a lo mejor un poco ya hasta encarecido como para mucho de esto, alrededor de ahí y todas estas zonas hay un mundo de cosas por desarrollar. La Riviera Nayarita, ¿no? La Riviera Nayarita, claro, toda la costa Pacífico. Y la parte de Chetumal, Bacalar, ahorita todo eso está levantando. Tenemos para donde volteemos. Esa era Ay, que eso otra es de lo las que- preguntas, si esa parte de Bacalar, que aún le falta infraestructura, pudiera ser susceptible de desarrollar para ellos. Pues yo creo que sí, porque ahí se pueden Yo creo venir que- personas de otros. O sea, de hay Guatemala, conceptos de de- desarrollo que te dan tranquilidad, que te dan paz, que te dan buen clima, que todavía puedes operar a bajo costo, porque también la persona que se está retirando, pues obviamente también es natural que va a tener un gran poder adquisitivo, pero una expectativa de vida y una incertidumbre a su nivel de ingresos, y va a buscar lugares que sean accesibles, que es uno de los grandes activos que tenemos en México. Sin duda, esa zona de desarrollo yo creo que la creatividad en los conceptos de desarrollo para eso, pues están en la industria. En Y hay ustedes. muchos ejemplos. Si tú vas a Florida, yo he visitado en Florida muchos centros de este tipo, de todo tipo, hay lugares que tienen su propia marina, tienen su propio centro comercial diseñado para este tipo de gente. O sea, son pasillos amplios, pisos antiderrapantes, o sea, todo hecho para que esta gente pueda en un carrito eléctrico de esos tipos como de golf y en ya sabes, estos scooters, andar por todos lados con toda libertad y con toda tranquilidad, y que vivan con gente similar, con gente como uno, ¿no? Que eso también creo que a ese segmento le da un gran confort, que no son únicos, no son raros, al contrario, son la mayoría, ¿no? Claro. Muchas gracias. Teníamos otra pregunta por acá, perdón. ¿Usted quería preguntar? Mucho gusto.
estado escuchando y me parece pues muy importante que haya gente que se dedique a hacer esto, pero también mi pregunta también va enfocada cuando les llevan a algún paciente y que por desgracia el tutor o la persona que lo pueda dejar llega a fallecer, ¿qué pasa con el paciente? Mira, es una pregunta complicada y muy importante. En nuestro caso tengo que decir, somos una organización privada y por ende no tenemos ningún fondeo ni público ni de ningún tipo más que nuestros propios ingresos. Entonces, lamentablemente no tenemos eso, pero a lo que para mí tu pregunta es central y nosotros estamos muy abocados es trabajando con la industria de seguros, ¿sí? Para desarrollar productos para ese propósito. Hay gente, y lo estamos viviendo, que a través de sus años algo de ahorro generaron, no es que sean millonarios, pero tienen algo, su casa, su departamento, lo que tú quieras, y la primera pregunta que hacen, oye, ok, yo entiendo que la renta es tal, ¿cómo puedo asegurarme y tranquilizarme de que si algo pasa, porque a lo mejor uno de mis hijos luego ya no me puede ayudar, lo que sea, no me tengo que salir de aquí? Y lo que estamos buscando es precisamente productos tipo actuariales o de seguro, que tú puedas comprar una póliza, ¿no? Y con ese monto que puede salir de la venta de tu departamento, se te garantice la estancia vitalicia. Si te moriste en un año, pues ganó la aseguradora, si te moriste en 40, pues ganaste tú. Pero el caso es que tengas un producto actuarial innovador de seguro que te permita eso. Nosotros estamos trabajando de cerca con algunas compañías de seguro para que en México, que no tenemos hoy una pensión de retiro bien establecida, desarrollemos ese tipo de herramientas que nos permitan sí darle la tranquilidad al adulto mayor, de que cuando llegue diga, y si estoy aquí 30 años, esta es mi casa, de aquí nadie me saca, pase lo que pase, ¿no? Eso es muy, muy importante. Hay otro tipo de productos, no solo con las aseguradoras, sino con los bancos. Hay una cosa que se llama hipotecas inversas, en el que el residente o el dueño de la propiedad hipoteca ese inmueble con el banco y el banco es el que le paga al cliente, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo una casa que vale 10, por ejemplo, yo tengo 80 años y le digo al banco, vamos a ver, voy a hacer una hipoteca inversa, el residente no pierde la propiedad del inmueble, cosa que es muy importante, sobre todo para la gente mayor, que la propiedad la tienen como muy arraigada, lucharon toda la vida por ese inmueble y ahora no quieren desprenderse de él ni a tiros. Entonces, el banco les paga una cantidad de dinero durante toda su vida, haciendo un seguro con una compañía aseguradora, y entonces si ese señor muere antes de tiempo, o sea, antes de que se consuma, digamos, esos 10, la herencia, los herederos lo que pueden hacer es rescatar esa hipoteca, o sea, rehipotecar ese inmueble y pagar lo que se debe, o simplemente decirle al banco que no lo quieren y entonces el banco pondría a la venta ese inmueble y paliaría los gastos que se han producido, ¿de acuerdo? Si muere a posteriori, es decir, si ya ha gastado esos 10 que costaba el inmueble, es ahí cuando entra un seguro que cubriría ese gasto, ¿de acuerdo? Se hace un estudio médico del residente, de esperanza de vida, etcétera, etcétera. ¿Otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Son tardes. dos preguntas. Una, hoy por hoy, ¿cuál es el promedio de edad en que la gente ingresa a los centros de ustedes? En nuestro caso es aproximadamente los 80 años. Tenemos desde una residente de 61 años hasta varios residentes de 94 y 95 años, pero el promedio oscila por ahí. En nuestro caso, que es assisted living, lo que tenemos en Casa del Parque, ¿no? En Estados Unidos, en Belmont Village, nosotros abriremos hasta septiembre de este año la primera comunidad en México, pero el promedio de edad es igual, 82 años, y el promedio de estancia es de 27 meses.
¿Cuánto? 27 meses es el promedio de estancia. Y la otra segunda es, del total de la población, más o menos qué porcentaje es ágil, digamos, independiente, no sé cómo llamarlo, que todavía puede viajar o puede hacer cosas solo, digamos. Es que también, si tú tienes una residencia especializada, por decirte, en cuidado de la memoria, pues es gente ya que tiene menos nivel de competencia. En nuestro caso, yo te diría que un 50 o 60% de la gente que está con nosotros es muy autónoma. Tenemos una señora que pues tiene una casa en Valle de Bravo y se va cada 15 días con sus hijas. Tenemos un señor que él maneja solo, él inclusive es consejero de algunas empresas, lo que tú quieras, se desenvuelve o tenemos otro que se va a jugar golf. Hay de todo y hay gente, pues no, hay gente un poquito menos competente, ¿no? Pero en ese sentido que dices tú, es más o menos un 50%. Y es una residencia, es decir, esto es abierto, no es una clínica ni una institución, es tu casa, tú vas y vienes a tu gusto y placer, y yo te diría que por ahí es el nivel de actividad así intensa que vemos. Hay gente todavía muy activa y no es tanto la edad, y tenemos gente que a lo mejor es un poquito más introvertida, un poquito más guardada. Lo que es muy interesante en esta experiencia, y es lo que para nosotros es un testimonial muy satisfactorio de la familia, es que traen a veces a una señora que pues ya se la pasa viendo el Canal 2 en su recámara y de pronto al mes la señora empieza a ir los domingos a los conciertos y empieza a irse a la hora feliz y ven a la señora con amigas y amigos. O sea, hay una reactivación muchas veces de la gente porque tiene un entorno social como ellos, ¿no? Perdón, me están diciendo que tenemos tiempo para una sola pregunta. ¿Alguien había levantado la mano? Por allá, ahí está, sí. Muy buenas tardes. Realmente muy interesante la plática. Yo lo viví con mis abuelos. Soy argentino, en Argentina se maneja mucho este tipo de residencias. Mis abuelos optaron por ir a esa residencia a vivir. No es que nosotros como familia los llevamos, sino ellos determinaron una determinada edad de irse a vivir a esa residencia y entraban y salían, iban a casa de vacaciones o donde sea. Ahora, yo me quedo un poquito con la duda aquí en México, primero por la cultura familiar que tiene el mexicano. Segundo, el tema de turismo, porque en un principio sí entendí la relación del turismo y lo que ustedes venían hablando y de repente me fui a cómo venderle a una persona la residencia y que se vaya a vivir a esa residencia. ¿Cómo empato esto con el turismo? O sea, yo manejo turismo mayor, tengo algunos grupos internacionales que vienen de gente de 60 para arriba, pero, o sea, ¿qué beneficio turístico tengo yo trabajar con ustedes en esta mecánica de residencias, ¿no? Mira, yo creo que esta industria en México está empezando. Eso quiere decir que estos son los conceptos que hoy, pues los que venimos invitados y muy agradecidos a conversar, te hablamos como testimonios propios. Si tú me lo dices a mí como una gente que quiero buscar participar más en el sector, creo que hay muchísimos conceptos que no nos hemos ni imaginado que podemos hacer. Estancias temporales, tanto médicos intercambios como no médicos, podemos crear muchísimas experiencias hechas, diseñadas para esa persona, para ese adulto mayor que es más vulnerable, que busca ciertas cosas y otras no, donde le podemos dar muchísimas experiencias turísticas y de vida. Yo creo que estamos empezando y tenemos una localización, tenemos una infraestructura turística y tenemos un bono demográfico enorme. Estamos recién empezando, bien decíamos aquí, decía Concha, es que aquí no hay competencia hoy. La verdad, yo en ninguna forma siento que voy a estar peleándome una cama ni con Belmo, ni con nadie. O sea, yo creo que aquí, afortunadamente, lo que estamos haciendo es, al llegar jugadores así y nosotros estar jugando esto, estamos estableciendo un concepto y inquietud. Yo espero que aquí haya muchísima innovación, tiene que haber mucha innovación en la parte de aseguros, en la parte financiera, en la parte de conceptos, pero viene un mercado nuevo, explosivo, con poder de compra y estamos en el centro de todo esto, en el epicentro de donde muchas cosas pueden pasar. El chiste es cómo, ¿no? ¿Qué podemos hacer como gente interesada en el sector para ir desarrollando, innovando, cosas que no existen hoy ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en México. Yo creo que hay
un mundo de ideas para innovar y para desarrollar. Solamente una cosita más nomás. Yo trabajo justamente con el Senior Travel LGBT, o sea, la gente de la comunidad lésbico-gay adulta mayor. Nosotros traemos gente de Europa, traemos gente de Sudamérica, y justamente eso me interesó mucho cuando empecé a ver la parte de las residencias y todo eso, pues están acostumbrados ellos. Por eso te decía que México a veces es un poco difícil por el apego familiar que hay y la cultura familiar que hay en México, a diferencia de Estados Unidos, a diferencia de Europa, y obviamente en Argentina, pues yo lo viví de allá, somos como mucho un poquito más europeos que latinoamericanos, entonces esa diferencia de apego familiar no es tanto y la gente mayor hace este tipo de circuitos. ¿No? Pero está cambiando, ya la familia aquí en México es más pequeña, la mujer es mucho más activa trabajando, ya la familia extendida donde vivía la abuela y la tía y esto, ya también empieza a ser parte de nuestra historia, ¿no? O sea, tienes toda la razón, y hoy es una gran barrera, y por eso a lo mejor en ciudades más pequeñas es todavía mayor esa barrera, pero la realidad es que todo eso está cambiando muy rápido. Y te digo, el adulto mayor también no quiere vivir de prestado y de arrimado con la nuera o con el yerno, quiere independencia, quiere dignidad, quiere libertad, quiere gozar la vida, no esperar a morirse. Entonces, las expectativas del adulto mayor, las realidades de la familia hacen que esto ya no sea ese el modelo, ¿no? Una cosa muy importante es que el adulto mayor tampoco quiere ser una carga para la familia, ¿eh? Y eso se dan cuenta cada vez más, que en una casa que cada vez son más pequeñas, en una casa que cada vez hay más problemas, que no se le puede atender bien, él siente que es un estorbo en esa casa. Y en cambio en una residencia no lo es y una persona mayor en una casa puede llegar a crear mucha tensión, incluso desestructurar una familia con ciertos problemas de demencia, de movilidad, etcétera, etcétera. Y en una residencia pues eso vuelve a su ser. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, ya me lo están diciendo. Muchísimas gracias por su participación, por venir con nosotros y gracias a todos ustedes por escucharnos en esto que nos gusta tanto a nosotros.